El programa que arranca ahora es un espacio de Carlos Vera en La Posta. Si lo quieren aplaudir, lo aplauden a él. Si lo quieren apedrear, lo apedrean a él. Nosotros en La Posta solo nos sentamos cada domingo a mirar Veraz con biela y canguil en mano. El peligro de Venezuela es el tema que vamos a tratar enseguida. No si corremos el peligro de terminar como Venezuela. Tasa de inflación mensual allá 21.2% mensual. De inflación acumulada del 2020 3.713%. De inflación anualizada del 2020 3.713%. De inflación mensual de alimentos 65.1%. Venezuela sigue en hiperinflación. Y sin embargo dicen que no está mal, pero nos han exportado acá muchos de sus males. Vamos a hablar de esto con tres jóvenes que desde distinta perspectiva siguen el tema de Venezuela, pero son desconocidos. Esa fue la única objeción que me hicieron. Ya ven los reconocidos a donde nos han llevado. Empezamos enseguida esta entrevista veraz sobre el peligro de Venezuela. Hago periodismo político desde 1975 y de opinión desde 1978. En ese género cabe ser pluralista, pero no imparcial. Mi experiencia en la búsqueda de democracia exige dejar fuera a quienes la dinamitan y criticar a quienes la construyen para que el modelo sea veraz. Respondo aquí por lo que opino. Mis invitados por lo que expresan. Nada de eso compromete o representa a este medio. Una entrevista veraz es la mejor forma de conocer la verdad. A eso los invito. Ahora. Este espacio veraz se emite gracias a Banco Bolivariano, Bosques de los Ceibos, Municipio de Guayaquil, Telconet Latam, Gol TV. Bienvenidos a esta entrevista veraz, que esta vez se compone de un panel a quien presentaré de inmediato, tras recordarles que estamos desde hace 6 semanas por La Posta de manera exclusiva en medios digitales, YouTube y Facebook, con retransmisión simultánea de Max TV, Canal 14, TV Cable, CNT, Claro, y en radio a nivel nacional por Caravana 750 AM, más otras frecuencias que varían en algunas provincias, y también a nivel nacional en The Blue 88.9 FM. En Ecuador en vivo podrán ver la reproducción del programa al día siguiente, entre otros medios. Venezuela nos ha exportado primero muchos de sus pensamientos y después algunos de sus males. Con Chávez se profundizó aquí la influencia. El testimonio más claro es una refinería que comenzaron y nunca terminaron, en la cual se invirtieron $1.500 millones en el Aroma Manabí. El fenómeno más reciente, una enorme migración en la cual hay entre 250.000 y 300.000 venezolanos, a quienes han desprestigiado, porque junto con ese grupo humano Maduro soltó delincuentes, como alguna vez hizo Fidel Castro cuando hubo el éxodo de los Marielitos en el 80-81, para causar daños y dirigir operaciones como las de octubre del año antepasado. ¿Sigo? No. Mejor escuchemos para comenzar a alguien que vive en Venezuela, que no se ha ido, que la pelea, que es una mujer valiente y brillante, María Corina Machado. Recientemente la entrevisté para Al Día y enunció este diagnóstico clave. Esto no es un sistema autoritario convencional. Nos ha costado mucha sangre, muchos años, mucho dolor a los venezolanos entenderlo. Y es importante que el resto de América Latina, y yo diría todo el hemisferio, lo comprenda también. Porque esto ya no es solamente un problema de los venezolanos. Sí, hay un tema de un genocidio en marcha y de la solidaridad esperable de países hermanos. Pero yo quiero decirles a todos los ciudadanos de este hemisferio que ustedes están corriendo el mismo riesgo que nosotros. Lo corre Colombia, lo corre Ecuador, Perú, Bolivia, Brasil, Argentina, incluso los Estados Unidos. Porque es una operación anti-occidente, es una operación de múltiples sectores y redes del crimen mundial
que primero operando detrás de la fachada del Foro de Sao Paulo, el Grupo de Puebla, pero que hoy en día ha quedado evidente que tienen detrás a Rusia, a Irán, a China, a Turquía, a Siria, quieren desestabilizar la región. Y están utilizando el territorio venezolano, que es un territorio ocupado, para desde aquí ir penetrando y desestabilizando los distintos países. Y no tengo ninguna duda que la próxima víctima que ellos tienen en mente es Colombia. Bueno, partimos de allí y le voy a pedir la opinión en el mismo orden para empezar a Fernando Moreno Camacho, 31 años, ingeniero en gestión empresarial. Buenas noches, Carlos. Muchas gracias por la invitación. La verdad, un placer compartir contigo, con los panelistas y con todos los televidentes. Yo comparto la preocupación de María Corina Machado, y no porque las medidas de Maduro hayan generado un éxodo masivo de personas hacia los otros países de Latinoamérica, sino sobre todo porque hay una intención clara de exportar el modelo socialista de Venezuela a los otros países de la región. ¿Cómo se mide la intención clara de exportar el modelo de Venezuela? Bueno, claramente han habido primero lo del Grupo de Puebla, que básicamente es una organización en la que se reúnen socialistas de toda Latinoamérica a compartir sus ideas y a planear cómo colocar a líderes suyos en los diferentes países de la región. Y en ese sentido, ya lo hemos visto con la ola anterior, cuando estaba Kirchner en Argentina y también Correa en Ecuador, pero obviamente hay una nueva ola de personas, de líderes socialistas, que por ejemplo ya tomaron el poder de nuevo en Argentina, como el caso de Alberto Fernández, y que también tienen intenciones de colocar a un líder de izquierda en el Ecuador a través de Andrés Arauz. Alejandro Muñoz, abogado, 31 años. Tu misma opinión, o mejor dicho, tu opinión de la misma perspectiva que presentó María Corina Machado aquí. Sí, Carlos, en primer lugar, igualmente buenas noches, un gusto a todos los televidentes que nos ven. Y yo concuerdo con Fernando y me atrevería a decir que, bueno, el modelo se exportó, porque el Ecuador durante, digamos, de los últimos 15 años ha aplicado un modelo muy parecido al de Venezuela. La razón por la que todavía no estamos como en Venezuela tiene una sola palabra, es el dólar. Si no, yo estoy seguro que quienes han estado en el gobierno hubieran devaluado la moneda, como quieren crear ahora un dinero electrónico basado en respaldo cero, lo que va a generar una devaluación en moneda electrónica y nadie nos va a querer comprar ese modelo. Entonces, si no hubiera sido por el dólar, a lo mejor estuviéramos igual o inclusive peor que Venezuela. Alejandro, ¿qué pruebas hay de que el modelo se exportó? ¿No es una exageración afirmarlo? Yo creería que lo quisieron hacer. El modelo fue exactamente el mismo, ¿cuál de las ¿no es cierto? Primero que se exportó y después que lo quisieron hacer. ¿Cuál de las dos? O sea, el modelo, la intención de Correa estuvo muy clara desde el inicio y él, como usted mismo lo decía, la refinería del Pacífico, por ejemplo, fue una botadera de plata terrible. Lamentablemente eso no ha podido todavía definirse y no hay responsables, pero actuaciones como esa dan cuenta de cómo la corrupción, un modelo de corrupción, de ineficiencia en la obra pública, de la mala utilización de los recursos públicos, es lo que ha pasado en Venezuela y es lo que pasó en el Ecuador. ¿Cómo ve lo mismo Irene Vélez Froment, quien es profesora universitaria de comunicación política, politóloga, articulista de Expreso y más joven de lo que yo siempre le atribuyo? 29 años. Al fin. Por fin, ¿no? Al fin. Bienvenida. Muchas gracias. Buenas noches con todos, con los panelistas también. Yo tengo dos comentarios sobre las declaraciones de Corina, quien admiro. Lo primero es, yo no creo que hay que caer tanto en la ingenuidad. O sea, el plan de que ha sido exportado y que hay un proyecto de tratar de exportar ideas y tratar de exportar un modelo no es nuevo. Después de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos tenía miedo que la Unión Soviética llevara su modelo a Europa del Este y a Europa Occidental. ¿Qué hizo Estados Unidos? El Plan Marshall. ¿Qué hizo Estados Unidos? La OTAN. Defiende su terreno. Así que no es algo nuevo que se ha inventado Venezuela, es algo que si estudiamos política, si estudiamos relaciones internacionales, ha sido parte del día a día. Cada grupo busca sus intereses. No es nuevo. También es normal en este tipo de superpotencias o de quienes emulan sus modelos pretender que haya una estructura hegemónica para a la vez consolidar la suya. No es nada nuevo. Cada uno busca de alguna forma llegar a su esfera. Ya sé que es nuevo, no es nada nuevo. ¿Es normal, digo yo? Es normal, es absolutamente normal, porque si uno ve un Estado, el interés del Estado siempre es sobrevivir. Y la forma de sobrevivir es garantizar
tener más poder y poder tener dentro de su vecindario amigos, entre comillas, no enemigos. Entonces es absolutamente natural dentro del comportamiento de un Estado. Una cosa es que sea natural, otra cosa que esté bien, ¿verdad? Por supuesto, eso no. Lo aclaro. Que justamente eso quería decir. No hay que caer en la ingenuidad, porque lo que no ocurrió lo que pasó en Latinoamérica es que no tuvimos un Estados Unidos preocupados por una Unión Soviética que avanzara, sino que lo dejaron avanzar, tener intereses comerciales y no hubo un bloque de contención. Entonces, la pregunta aquí es, ¿quién lo va a contener? ¿Vamos a esperar que alguien lo contenga o dentro de la misma ciudadanía lo vamos a lograr? Quiere venir a conducir el programa, porque se anticipó a mi pregunta y es válida. ¿Quién lo va a contener, Fernando? Yo creo que contener esto tiene que venir desde la sociedad civil para empezar. Hay que tomar conciencia del peligro que supone establecer un modelo socialista en el país. Hay que entender que hace daño querer introducir dinero electrónico que va a permitir una devaluación masiva. También establecer medidas parecidas a un timbre cambiario o aumentar el ISD, porque eso también podría causar una devaluación de facto. Cada dólar que ingrese al país, cuando salga tendrá que pagar un impuesto de 27 centavos, es decir que el dólar ecuatoriano valdrá $73 versus el dólar estadounidense. Entonces sería una devaluación de facto, lo cual es muy peligroso. Nosotros ya en el 99 y bueno, en la década de los 90 sufrimos de una inflación muy alta, y si se logran implementar estas medidas que socaven a la dolarización, yo creo que el destino de Ecuador podría ser muy parecido al de Venezuela. Entonces, como sociedad civil, repito, nosotros a través de la herramienta que tenemos, que es el voto, tenemos que impedir que esto suceda. ¿Quién lo va a contener? La misma inquietud que se planteaba con razón Irene Alejandro Muñoz. Sí, Carlos, yo creo exactamente lo mismo. Yo creo que el país tiene que hacer una profunda reflexión y creo que es momento de analizar los hechos y el estado actual de las cosas. La deuda pública ecuatoriana del Estado asciende casi 60.000 millones. Y eso es producto precisamente de un modelo de endeudamiento y endeudamiento y endeudamiento para hacer crear una ficción de Estado, un Estado obeso que en la realidad no se ha traducido en obra pública, que no se ha traducido en empleo, porque la gente sigue con 60% de desempleo y venimos de 15 años de socialismo. O sea, parte de instrumentar el modelo es convertir este esquema en un Estado fallido y de ahí acudir a la otra opción. O sea, es que el problema es que este modelo no es sostenible. Este modelo de ninguna forma es sostenible. Entonces el país tiene que reflexionar que toda propuesta que sea el seguir endeudándose, el crear una billetera electrónica, el regalar dinero a los padres de familia, eso es una propuesta totalmente populista y demagógica. Alejandro, tú hablaste de que este es un modelo socialista, un esquema socialista. El socialismo no es necesariamente totalitario. Esto es más que socialismo. Y el otro día que discutí este tema con alguien, le decía, porque le hacía una afirmación parecida a la tuya, le digo, fíjense Chile. La bonanza chilena se produjo los 20 años de la, ¿cómo se llamó? La concertación, que tuvo en su rectoría la mayoría de presidentes socialistas. Fíjese en el presidente de Uruguay que acaba de salir, se me va el nombre, viejito, veterano, Mujica. brillante, Mujica. Se llevó también como Obama, como se llevó con Fidel Castro y mantuvo la estructura liberal económica. Entonces, ¿por qué le llamamos a esto socialismo que de alguna manera prestigia el modelo? Porque hay una generación que asocia socialismo con democracia y justicia social. Y de hecho, para hablar del PSOE en España, el PSOE se define como socialista. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo, Carlos, y justamente hay que hacer una diferencia en lo que es política económica versus la política nacional. Entonces no son socialistas. ¿Qué Digamos son? socialistas, hablemos en economía. Es un modelo de socialismo económico, hablemos únicamente en la parte económica para evitar ¿Son etiquetas. totalitarios? Bueno, el modelo de ellos es absolutamente ¿Son totalitario, fascistas? antidemocrático, fascista, por supuesto. ¿Por qué no lo denominas así? Antifeminista. Porque bueno, estábamos hablando de economía, que es el tema de Los Venezuela. premias llamándolos socialistas, pues. Porque es del modelo económico, pero sí sería bueno quitarles etiqueta para que la gente mismo se quite ya esa tara. Empecemos por eso. Pero entonces hablemos de los hechos. Tenemos una deuda, como comentábamos, de 60.000 millones y el pueblo sigue sin empleo, 60% sin empleo, no hay obra pública. Entonces, el presupuesto general del Estado así se va a reventar. Tenemos que cortar el suministro y tenemos que cambiar hacia otro modelo que permita que sea la gente la que cree la riqueza. Bueno, porque el dice, modelo, y perdón, Carlos, solo termino con sí, esto, distribuir la riqueza sí, pero para eso hay que generarla, pues. Qué bueno que dices tenemos, no tienen, o sea, te consideras parte involucrada. Ya iremos a eso. Ahora, Irene, contesta la misma pregunta que soltaste en el panel. ¿Cómo contenemos esto? Bueno, es que no va a ser popular la respuesta que voy a dar. Por eso estás invitada, dale.
Primero, evidentemente desde la sociedad civil, yo veo que también la clase política en sí ha mostrado un grado de madurez. En Venezuela ya no hay quien lo pueda contener, por ejemplo. Ya en este momento estamos hablando que la unidad, cada uno está por su lado. Yo no lo digo, lo dice Capriles cuando dice, se acabó Guaidó, se acabó su momento, está frito, se terminó. Increíble. Son sus palabras, las cito. Entonces, ahí ya ni siquiera hay ya no hay un frente que podamos contener. Aquí en este momento todavía existe este esfuerzo de madurez colectiva, número uno. Y número dos, también hay que aprender a entender, no solamente de contener ya el fenómeno cuando ocurre, sino también aprender a convivir con ello. ¿Qué quiero decir? Ahí va, esa es la parte popular, esa es la parte que imaginé que no iba a ser y popular. me asombró aprender a convivir con ello. No necesariamente aprender a convivir no con me la el cambies, ya me fascismo. dijiste, aprender a convivir con ello. Me mantengo. Ya. Al final del día, cuando Chávez es electo y es reelecto y gana elección tras elección, hay un clamor al principio popular que cree en lo que él ofrece y en las demandas. Sí. Y eso es a partir de una sociedad que históricamente se ha sentido de lado, o sea, y sus necesidades han sido ignoradas por parte de la sociedad política. Entonces, sería ingenuo de nosotros incluso pensar que si llega a llegar un modelo más liberal o de derecha al poder y más de libre mercado y demás, como si no existiera una fuerza que está todo el tiempo pujando por también imponer su agenda. ¿Qué es aprender a convivir con ello? O sea, decir que, como tú identificabas al principio, esto no es nuevo, es más, que esto es natural. Es natural que haya Esa pretensión hegemónica de las potencias o de los países que adoptan un esquema así y quieren sentirse más cómodos buscando que los vecinos adopten un sistema igual. Ya, pero convivir con ellos significa entender la realidad o aceptar la realidad y reconocerles inclusive legitimidad. No, cuando estoy hablando de convivir, no estoy hablando de convivir con Venezuela en sí, sino por ejemplo entender que dentro del país existen voces diferentes al modelo que uno quiere. ¿Con quiénes tienes que hacer qué? ¿Perdón? ¿Con quiénes tienes que hacer qué? ¿Qué haces con esas voces? ¿Las callas o las rebates? Es que si tú las callas, van a encontrar la forma de gritar más fuerte. Coincido. Entonces, por ejemplo, no va a ser, no es lo más popular. María Corina Machado, Guaidó, ¿de qué hablan? Hablan de derrocar a Maduro, terminar con él. Es decir, pueden enviarlo a la Corte Penal Internacional, quisieran enviar a la Corte Penal Internacional. Ya Capriles cambió de estrategia. Capriles está tratando está tratando de sonar más, está buscando este vacío político para volver a tener el centro. Sí, pero ya habló. Eso no funciona. Pero ya fíjate habló, lo que pasó por con supuesto, Cuba. Pero ya habló de una posible negociación, entonces. Terrible. Terrible. Ok, mencionaste a María Corina Machado, vamos otra vez con ella, porque fíjense ustedes lo que ella propone, que es impresionante, partiendo del diagnóstico que hizo, que aquí esto lo manejan Rusia, Irán, China y Turquía. Imagínense que Venezuela es un rehén, que el secuestrador lo tiene agarrado así por el cuello y lo está apuntando con un arma. La única manera que un rehén sea liberado es que el secuestrador enfrente una amenaza real, tiene que ser real, tiene que ser creíble, de fuerza superior a la que él está ejerciendo sobre la víctima y que eso tenga un efecto, quise decir, disuasivo, es decir, rodearlo. Nosotros estamos viviendo un conflicto no convencional. Esto no son guerras tradicionales, ya no. Estamos en el siglo XXI. Por eso cuando nosotros decimos que necesitamos fuerzas externas y la gente dice, están pidiendo que vengan los Marines por las costas, eso es banalizar, ridiculizar y además no entender nada de la naturaleza de estos conflictos. Estos son conflictos que hoy en día se libran, se luchan, se ganan en planos muy diversos. Obviamente en la opinión pública, en el plano de la inteligencia, de la justicia y la policía internacional, y desde luego en acciones que van socavando los pilares sobre los cuales hoy se sostiene la tiranía, que cuáles son fundamentalmente el financiamiento criminal del narcotráfico, de la extracción y contrabando de minerales, de combustible y de personas que hoy ocurre en Venezuela. El otro pilar es el sistema represivo y el otro es el sistema de propaganda o silencio. O sea, hay que socavarlos y hay que ir en una política en escalada de fuerza en estos múltiples planos. Bien, eso se presta a algunas interpretaciones. Para Irene, que no escuchó bien y tampoco yo el inicio, y por si acaso ustedes, no fue al aire esto,
María Corina Machado emulaba la situación de Venezuela, la de un rehén que lo tienen con una pistola aquí. Y decía ella, la única forma en que nos liberemos de esto es que haya una fuerza superior que impida al rehén mantener la pistola ahí o en determinado momento inclusive lo abata. Así de grave es su propuesta sobre la salida. Y la identificó como presión, pero no dijo una cosa que yo veo adicionalmente indispensable, Fernando, fuerza. ¿Cómo interpretas tú la salida que ella propone primero para Venezuela? Bueno, yo lo interpreto como que ella necesita, o el país necesita, de hecho, que haya una sociedad internacional que pueda colocar presión sobre el gobierno, ya sea por medidas económicas de sanciones, o que de hecho también con opiniones que siempre estén contrarias a lo que sucede. Porque para Fernando, lo han hecho algunos y no ha funcionado. Hubo un grupo que se formó inclusive en Latinoamérica de presidentes, se desactivó. Estados Unidos ha impuesto medidas económicas. La OEA, que te cuento. La ONU más bien es diferente. La Comunidad Europea igual. No funciona. Bueno, de hecho yo creo que sí ha funcionado de cierta forma. Para poner un ejemplo, las sanciones que colocaron sobre empresas que comercian gasolina y petróleo sobre Venezuela han hecho que el gobierno tenga que recular en alguna de sus medidas. Por ejemplo, el control de cambio, ellos lo establecieron en 2006, en el gobierno de Chávez, y se mantuvo hasta 2019, donde el gobierno se tuvo que ver forzado a retirar los controles de cambio porque ya no podía comerciar petróleo, ¿ok? En el momento que ellos remueven estos controles de cambio, ya se puede transar dólares o incluso portar dólares de forma legal, y no es que la situación de Venezuela está cerca de arreglarse, pero al menos la inflación sí bajó del 9.500% en 2019 a cerca del 3.000% en 2020, y hay un camino a que esa inflación baje. Entonces yo sí creo que las sanciones económicas pueden lograr tener un efecto sobre la economía de un país que está devastado, pero que tal vez podría estar viendo una luz al final del túnel. ¿Sabes lo que estás diciendo? O sea, del abogado del sombrero. Es el problema, nos consolamos con pastillitas, con estar menos ahorcados, pero seguimos estando ahorcados. ¿Tú le ves salida a ese tipo de presión escalada que reclama María Corina Machado? Sabes que, Carlos, yo creo que el tema de Venezuela es muy complicado y yo creería que podemos ya calificarlo como un punto de no retorno, porque el problema es muy grave. Tú has visto cómo la gente hace fila con un montón de billetes para comprar un chicle, un papel higiénico. Es un modelo totalmente insostenible. O sea, Venezuela es un caso perdido. Lo que hay que evitar es que nos contamine más. Bueno, nosotros, por supuesto que sí. Yo creo que Venezuela, a mí me gustaría que se logre salir de ahí. Ahora también, ¿cuál ha sido el problema? Tal vez la gente sigue creyendo en este modelo precisamente porque la demagogia y el populismo se han podido imponer. Y la solución a eso es que desde la propia sociedad civil produzcamos un nuevo modelo y le convenzamos a la gente de que ese modelo no es sostenible, de que miren el ejemplo de Venezuela, miren el ejemplo de Cuba, de Corea del Norte, de esos países que siguiendo este modelo fracasaron, versus decirles, miren otros modelos que sí se pueden imitar, que sí podemos copiar, de producción en el que no va a pasar lo que pasa. A eso vamos a entrar enseguida, porque esa es la oportunidad que, según decía en el principio, todavía estamos a tiempo en el Ecuador. Pero antes, ¿tú ves viable la propuesta de María Corina Machado? ¿Aquí hay que escalar la presión? Las sanciones económicas, en lo personal, yo difiero, creo que no han funcionado. De lo contrario, han generado que la población todavía se sienta más necesitada de un Estado. Uno. Dos, se mantiene el speech de no es el modelo el que ha funcionado, sino que son las sanciones económicas que nos han impuesto. Tres, una vez más, no es una idea popular la que voy a dar probablemente, pero cuando estamos estudiando conflictos y cómo salir de conflictos, por ejemplo, lo que ocurrió con Nelson Mandela, que tenía que ver cómo negociaba con quienes tenían un poder, la teoría lo que dice es, las personas que están en el poder, a quienes quieres derrocar y que quieres sacar, los costos del salir del poder y ese puesto no tienen que ser tan altos. O sea, la salida de ellos no tiene que ser algo que, el costo que ellos van a tener no tiene que significar algo que digan de retro. No me voy a meter. Esa es la tesis del que acaba de ser liberado de López. Exacto, o sea, eso que se fue a España. Al final del día... Seamos realistas. Aquí tenemos que negociar un estatus que les garantice de cierta forma
ciertos temas a los que están en el poder para que los puedan dejar. Usualmente eso es en cuestión de resolución de conflictos, esa es la máxima. Al final del día uno se siente incómodo diciendo esto de aquí porque uno quisiera una especie de justicia. Correcto. Uno quisiera decir, yo no le quiero... De revolución, no, exacto, de justicia, de venganza. Por supuesto, y uno quiere decir, Leopoldo yo López no lo planteó. le quisiera... ¿Dónde ha funcionado eso? Por ejemplo... Mencionaste lo de Mandela, uno. ¿Dónde más? Se me están yendo los nombres ahorita, pero en el siguiente bloque te lo doy. ¿En América Latina ha funcionado? En América Latina no ha funcionado. Esto ha sido más, por ejemplo... ¿Cómo no? Chile, A pues, ver, por espera, Dios. espera. ¿Cómo salieron de Pinochet? Correcto, Adoptando espera. su constitución, dándole a él un estatus determinado, que solo tuvo un accidente cuando se fue a Inglaterra y lo metieron preso. A ver, en este momento, por ejemplo, la teoría en sí, donde más ha sido estudiada, no ha sido en casos latinoamericanos, ha sido más, por ejemplo, en casos de genocidios en África, en Asia y demás, donde lo importante en ese proceso fue démosle una salida para que ellos no tengan miedo de dejar el puesto en el que están. De la salida vamos a hablar cuando volvamos. Pero también de algo que ustedes han dejado implícito, y especialmente Alejandro mencionaba con mucha insistencia, de la vacuna, y no la del COVID. ¿Cómo evitamos que esto que está germinando aquí prenda a cuenta de que el gobierno de Moreno no ha tenido la virtud de diferenciarse y separarse lo suficiente del de Correa, y de que hay quienes aprovechan esta situación de crisis que heredaron y agravaron para hacer parecer, parece mentira, pero sí, que lo de Venezuela es una salida. Enseguida, no pregunto yo, pregunta la representante de Guaidó en el exilio en Ecuador, Betsabe Jaramillo, y un empresario venezolano en Ecuador, Igor Chacón. Creemos en los soñadores, los que ven la vida con optimismo y contagian sonrisas. Aquellos que creen que el éxito no es el final, sino un motivo para llegar más lejos. Porque son el motor que nos impulsa a avanzar junto a ti para que nada te detenga. Banco Bolivariano, 40 años contigo. El peligro de Venezuela es el tema que estamos analizando en esta entrevista veraz con tres panelistas jóvenes y brillantes, como acaban ustedes de constatar. Emitimos desde el estudio de Ecuador en vivo en Guayaquil, gracias al auspicio de Telconet, Banco Bolivariano, Bosques de los Ceibos, el municipio de Guayaquil y Gol TV. No crean que voy a dejar a un lado el tema con el que cerramos antes, que es el central aquí. El peligro de Venezuela, cómo evitar que nos contamine más, porque han dejado claro que ya comenzó. Pero antes, les pedimos a dos venezolanos que les pregunten a nuestros panelistas. Miren, esta fue la inquietud de Betsabe Jaramillo, quien desde Guayaquil es parte del gobierno de Guaidó. Un cordial saludo para todos. Considerando esta es mi pregunta. Tomando en cuenta lo que vive mi país, Venezuela, que ha obligado a migrar a 5.4 millones de venezolanos y que ha destruido nuestro país, considerando que vienen elecciones en el Ecuador, donde se eligen presidentes y asambleístas, y parte de estos asambleístas han ido a respaldar al régimen de Maduro que acaba con las vidas de nuestros connacionales. ¿Ustedes consideran que esto puede repetirse en el Ecuador? ¿Y qué podemos hacer para que esto no se replique ni en el Ecuador ni en América Latina? Ya ven, entró en la pregunta clave. A ver, de politóloga a politóloga, Irene. A ver, no solamente por los asambleístas, sino por los candidatos presidenciales es que está el peligro de que esto pueda ocurrir. Entonces... ¿Por los candidatos presidenciales? Por los candidatos presidenciales. ¿Quiénes? Me quedo con uno entonces, por ¿Ya? el candidato presidencial. Y por los otros que no están haciendo Es que lo necesario para realmente, impedirlo exacto, también. Al final del día puede ser que uno tenga la agenda, pero la diversidad de candidatos y la falta de compromiso con estar con el que tenga posibilidad de hacer una contención tienen su corresponsabilidad también. Y entramos en el tema clave. Si la cuestión es grave, ¿por qué Araujo está tan bien en las encuestas? Es que
por eso es que al principio mencioné la parte de no necesariamente convivir con fascistas, no necesariamente convivir con hacer y simplemente echarse al dolor, sino de entender que la sociedad está pidiendo algo y que lo que la sociedad está pidiendo sí tiene legitimidad. Que busquen tal vez en un modelo que al final del día nos va a hacer más mal que bien, especialmente a quienes votaron por ellos, esa es otra historia. La misma inquietud, Alejandro, ¿cómo lo impedimos? Sí, yo me voy a volver a ratificar en el inicio. Creo que la sociedad, cada ciudadano tiene que hacer un análisis profundo y reflexionar. Lo que tenemos hoy día, lo que pasa en Venezuela, es la enfermedad que lidera aquí, por ejemplo, en el Ecuador, el grupo correísta. Entonces, si es que vamos a votar por ese candidato, la enfermedad va a seguir, se va a empeorar, vamos a estar como Venezuela. No, lo que dice esa sociedad es, este grupo correísta nos tuvo mejor que Moreno. Y al pueblo no le puedes rebatir ese argumento. Durante el periodo de Correa, el pueblo estuvo mejor que con Moreno. No le entienda por qué, ni le importa por qué. ¿Qué le dicen ustedes? Sí, lo que pasa es que hay que hacer una analogía y hay que ser directos con el pueblo. Ese al parecer bienestar que hubo era simplemente una droga. Digamos, una persona que está drogado está bien, pero hay un problema. Entonces no podemos decir la solución es seguir drogados porque vamos a estar bien. La solución es cortar esa droga. Y la solución es por fin empezar un proceso de rehabilitación en materia económica. Y eso no va a pasar si continuamos con el modelo. Posición de clase media, pues. Sí, véndeme la rehabilitación. A mí me tienen desde la democracia que comenzó 79 años con la misma huevada y hasta todo lo que estoy es peor. Bueno, te diré, Carlos, eso te lo puedo decir yo que trabajo, pero el 60% de los ecuatorianos que no tienen trabajo, ¿cómo podrían decir que el modelo funcionó? Le estamos diciendo mal el tema, y me incluyo, Alejandro. O sea, le estamos, para comenzar, arengando al pueblo. Diciendo, vean, tontitos, la cosa es así. Y segundo, pidiéndoles entender una realidad que no están en la circunstancia de manejar, no porque no la pueden entender intelectualmente, sino porque tienen otras presiones y urgencias. Y tenemos un mes para comunicar eso. ¿Qué falla? Sí, y lo que mencionábamos también, falla que, digamos, el otro modelo, no han existido los políticos que puedan defender y convencer al pueblo de que ese es el modelo correcto. Entonces, eventualmente, la gente pues no les ha creído, o si han llegado al poder, no han hecho lo correcto. Pero, y obviamente, este modelo, el modelo es un modelo a largo plazo. Tú mencionabas, Carlos, el modelo de Chile. Chile se mantuvo con presidentes socialistas, pero mantuvieron el mismo modelo durante más de 20 años. Fue liberal. Entonces, si bien en Chile eso es lo que pasó, aquí en el Ecuador ni siquiera nos hemos puesto de acuerdo en el modelo económico que queremos. Ni nos vamos a poner ahora. Lo que hay que hacer es exigir lo que ustedes comienzan a decir, que quienes en este momento tengan la voz cantante sean claros y entiendan al pueblo, antes de que el pueblo los entienda a ellos. Pero esta es mi opinión. ¿Cuál es la tuya, Fernando? Bueno, yo creo que para evitar llegar a la situación en la que está Venezuela, hay que decirle a la gente que no vote por candidatos que promueven la redistribución de ingresos, aumentando los impuestos a los más ricos y luego transfiriendo eso vía bonos, porque eso no es sostenible desde el punto de vista fiscal y además no soluciona el problema de estar bajo ese... Fernando, eso lo sabes tú. Pero si yo estoy en una situación incómoda y me ofrece una renta básica de $400 mensuales, digo, chévere, venga. Y si luego me la incumplen, presiono más, me ofreciste esto que me das, me vienes con un bono de $150, $200, ok, ¿ya? Lo que digo es que en ese caso deberían votar por candidatos que tengan otro enfoque, que no sea redistribución de riqueza, sino creación de riqueza, porque yo creo que al final del día lo que quieren las personas es tener un trabajo y poder generar sus propios ingresos para sostener su vida. Y hay otra forma de hacerlo, y no es la socialista, sino la liberal, en la cual se abren los mercados, se bajan los impuestos de forma que vengan más empresas a invertir. También se facilitan todos los trámites para iniciar empresas para que también los que están en el país puedan generar trabajo. Y esto es mucho más sostenible que el otro modelo de redistribución porque obviamente no depende del gobierno. Pregunta para Alejandro, ¿eso lo puedes entender y analizar tú como ingeniero en gestión empresarial? ¿Cómo le pides a gente sin empleo, azotada por el COVID en este rato, sin medicinas en los hospitales, amenazada por la inseguridad, que piense como Fernando Moreno Camacho? Yo le explicaría que lo piense como que si fuera su propio bolsillo. Cualquier medida que aumenta los impuestos, cualquier medida de ese tipo le toca el bolsillo. También cualquier aumento de aranceles que encarecen las importaciones hacen que tengan que pagar más por los productos y eso también les toca el bolsillo. Y en cambio, lo que no les toca el bolsillo y en cambio hacen que su dinero valga más es que se bajen los aranceles, se firmen tratados de libre comercio, que los productos entren al país sin aranceles y ellos puedan adquirir lo que necesitan a un precio más bajo. Ustedes están hablando como en la universidad.
Sí, trío de académicos aquí. A ver. Irene. A mí me enseñaron hace mucho tiempo que lo único que no tengo que... Cuando tengo que elaborar un mensaje político, nunca hablé de la corrupción. ¿Por qué? Porque nadie se va a dormir pensando en cuánto se robaron en tal refinería del Pacífico. La gente se va a dormir pensando cómo va a pagar el agua, cómo va a pagar la luz y cómo va a pagar el colegio. Entonces, desde una propuesta de mensaje de contención, desde el proyecto más liberal, también explicar cómo esos puntos van a ser escuchados, cómo esos puntos sí van a ser considerados de alguna forma, porque lo que le quita el sueño a la persona, o sea, con lo último que se va a dormir, con la preocupación que se va a dormir, es lo que el político de alguna forma, o lo que está buscando que el político resuelva. Asesoría gratis, por si acaso. Ojalá la entienda. Vamos a la segunda pregunta. Igor Chacón es un empresario venezolano que vive en el Ecuador. Muy buenos días, Carlos, panelistas. Espero que hayan recibido un feliz año. Mi pregunta: ¿qué consideran que tiene Ecuador diferente a Venezuela que pudiera protegerle de un cambio de este tipo? Hemos escuchado todos acerca de la dolarización y estamos de acuerdo, pero ¿qué más? A nivel institucional, quizás a nivel cultural, nivel de organización social, ¿qué cosas pudieran dificultarlo o impedirlo? Creo que es interesante e importante poner una tilde, ¿no?, allí. Sí, qué provocativa y qué distinta. A ver, empecemos por ti, Alejandro. ¿Qué tiene Ecuador que podría blindarnos de terminar como Venezuela? Yo creo que, Carlos, una diferencia grande fue que en Venezuela se militarizó a la sociedad, se les entregó armas, entonces ellos se pudieron defender de esa forma. Aquí en el Ecuador eso, gracias a Dios, no ocurrió. Y la gente no va a perdonar, creo yo, cosas que ocurrieron, como por ejemplo la muerte de muchas personas en el correísmo. Se mató gente, se persiguió a personas, se desaparecieron personas. Entonces, cuestiones como esas, yo creo que el pueblo ecuatoriano, como decía Igor, en su cultura, en su corazón, eso no va a volver a permitir. Entonces, si bien Correa estuvo muy alto, esas cosas sí fueron criticadas en su momento por el mismo pueblo. La misma inquietud de Igor Chacón, ¿cómo lo responderías tú? Yo creo que hay una diferencia clave entre Ecuador y Venezuela, aparte del dólar, que para mí es la razón principal, y es que los militares no están politizados en Ecuador, a diferencia de lo que sucede en Venezuela, en la que Maduro ha podido mantener el poder y profundizar sus políticas sin que lo puedan derrocar porque tiene a los militares de su lado y de hecho son parte del gobierno. Eso es algo que en Ecuador no sucede. Entonces, de llegar un líder, digamos, que quiera acaparar tantos poderes como pasó con Correa, más allá de todo lo que pueda hacer, los militares no están politizados, entonces no tenía esa defensa y tuvo que salir por vía democrática. A ti te llamó la atención la pregunta, Sí. te dijiste qué buena pregunta. ¿Por qué te resultó tan provocativa? Porque me parece que es importante hablar de lo que tenemos y no de lo que nos falta. Bueno, yo tengo 3 puntos que quisiera destacar sobre esta pregunta. Primero, haciendo mención a lo que estábamos conversando, estamos en el Ecuador, todavía es un estado. Venezuela es un estado paralelo. Eso quiere decir que el poder no está en Maduro, sino que está usualmente en los militares. A Maduro hubiera sido fácil de sacar, probablemente, pero hay quienes dicen no me conviene que salga. Acá en Ecuador, en el caso, esperemos que no ocurra, que llegue de nuevo el correísmo, hay que ver cómo serían sus relaciones por ejemplo, con las Fuerzas Armadas. Hay que ver cuánta carta abierta tendrían, punto 1. Punto 2, tenemos, hablando desde el punto de vista político, sí tenemos en este momento una especie de unidad. Hay un frente que hay todavía líderes a los que podemos ver y decir, por este puedo votar, este aquí todavía tiene oportunidad. En Venezuela ya no existe eso, sino que cada uno está yendo por su lado. Y número 3, ya hablando de sociedad, yo creo que tenemos esperanza. Eso es algo que en Venezuela, creo que la pregunta en Venezuela es a qué país te vas a ir, cómo hago para recuperar, cómo hago para sacar de ahí a mi mamá. En cambio aquí en Guayaquil, en Ecuador, la pregunta durante la pandemia es ¿cómo hago para salir adelante? Y eso es producto del dólar también, eso es producto de que hemos tenido la confianza de decir, puedo ahorrar, puedo invertir en un negocio porque tengo la seguridad de una moneda que no me está cambiando todos los días. Me felicito yo de haber invitado a 3 jóvenes desconocidos. Yo, solamente para tener la esperanza de no estamos pensando en el peor escenario posible, sino de cómo hacemos que el 2021 sea un buen año. O sea, todavía se mantiene eso. Y yo creo que esa fuerza no hay que desvalorizarla. Qué importante. Somos
todavía un Estado, no somos un Estado, con vicios y defectos, pero en donde funciona una democracia incipiente, pero funciona. Hay una creciente unidad frente a este flagelo, que es peor que la pandemia. ¿Ya? Yo decía el otro día, 1% mata el COVID. Millones se han ido de Venezuela, 5 casi, y miles ha matado ese régimen. Y después, lo final que destacó Irene, tenemos esperanza. ¿Qué más? Lo trataremos al volver. Autorización número 00846. CNE, Elecciones Generales 2021. En pocos segundos más, responde Rafael Correa. A mí, por supuesto, no. A Christian Johnson. Ya van a ver qué. Los muebles de Verás son de Tempo. El peligro de Venezuela es lo que estamos analizando en esta entrevista veraz a tres jóvenes muy representativos, especialmente de lo que piensa la clase media ecuatoriana, pero en el afán de permear a lo que los otros jóvenes con menor formación o con circunstancias menos apremiantes deberían por lo menos entender, si no compartir. Este programa se emite desde Ecuador en vivo, gracias a La Posta, en exclusiva para los medios digitales, YouTube, Facebook. Transmisión simultánea tiene de Max TV, Canal 14, TV Cable, CNT, Claro. En Claro, para quienes sean aficionados de la televisión de alta definición, el canal es 514. Y a nivel de radio en todo el territorio nacional, Caravana 750 AM, varían las frecuencias en algunas provincias. Y también nacional 88.9, The Blue FM. Retomamos la discusión con lo que les dije que les mostraría. Y es una declaración que tomó Christian Johnson en su programa, creo que se llama 593, reciente a Rafael Correa sobre el tema que estamos tratando aquí. Si nos ponemos en esa escala, por ejemplo, el presidente Trump, para mucha gente realmente no merece ser presidente de los Estados Unidos, pero él está ahí por algún tipo de vacío. Lo mismo está sucediendo con Venezuela. Maduro está por algún tipo de vacío, pero realmente está capacitado para ser presidente. Yo creo que es todo lo contrario. Maduro es fruto de un proceso. Con la tercera parte de lo que le ha pasado a Venezuela, ningún proceso político hubiera podido continuar. Se trata de la concientización y la organización que ha tenido el pueblo venezolano. Y yo creo que sí está capacitado para gobernar. Cuidado, merecemos que un sencillo obrero, conductor de autobús, sea presidente de un país. Tienen un salto del video ustedes allí que no es un montaje, es una falla en la transmisión que hubo, pero la parte fundamental corresponde a lo que dijo, es decir, el lip sync, además del movimiento de los labios, tiene que ver con la expresión de ellos. Y dijo dos cosas importantísimas. Uno, con la tercera parte de lo que ha sucedido, cualquier país no habría podido seguir, y Maduro sí está capacitado para gobernar, destacando además que de conductor de bus llegó a presidente de la República, Fernando. Bueno, yo creo que en realidad Maduro no es un estadista, él está ahí como resultado de... Correa no dijo que fuera estadista, dijo que está siendo capacitado para gobernar. Está ahí porque se aprovechó del proceso que generó Chávez en algún punto. Chávez no importa porque está ahí, está capacitado para gobernar. ¿Ya? No permitió que Guaidó y López lo tumben, ha ganado las segundas elecciones de la Asamblea, no importa que no haya habido competencia de otros, está capacitado para gobernar. Pero a mí no solo me importa el fin, sino los medios. Hay que ver la forma en que Maduro llegó a ese punto.
Él desbarató el aparato estatal. De hecho, ahora Venezuela No es un importa, estado hay que ver la forma en que fallido. se mantiene. ¿Qué estado fallido en el 8 cuartos? Sigue capacitado para gobernar. Él está gobernando Venezuela. Sí, como quiere, pero está capacitado para gobernar. Ok. En ese caso, igual yo sigo en mi punto de vista de que sí, él está ahorita gobernando, pero él llegó de una forma que no debía. Y yo creo que lo que tenemos que hacer es evitar que Ecuador en algún punto llegue a estar en esa situación. ¿Y no admiras a un conductor de bus que llega a ser presidente? No es, por supuesto, jefe de Estado. Yo prefiero admirar a personas que sí pueden llegar desde abajo a los puestos más altos, pero respetan las instituciones democráticas, que no tienen que matar a nadie para llegar a donde están y que pueden llegar a consensos con los diferentes actores sociales. Comenta, Alejandro, esa defensa y justificación que a la vez hace Correa de Venezuela y de Maduro. Sí, yo creo que para atar con la pregunta que tú decías antes, ¿cómo hacemos que la gente se dé cuenta? Yo creo que a la gente hay que hablarle claro y demostrarle las mentiras. Porque ellos lo que dicen, le echan la culpa de su modelo fracasado a las políticas exteriores. Pero, por ejemplo, Chávez decía, si me ponen el petróleo a cero, igual sobrevivo. Y ahora dicen que no sobreviven porque el petróleo cayó a cero. Entonces, ese tipo de mentiras son las que demuestran que el modelo no sirve. Yo creo que Maduro definitivamente no está capacitado para gobernar. Él lo que hace es ejercer el poder y lo ejerce en una forma dictatorial, lo ejerce en una forma autocrática, no va pegado a la ley, a la Constitución. Es así como quiere gobernar, entonces sí está capacitado para... ¿Quién te ha dicho a ti que Maduro quiere gobernar como esquema democrático? Sí, pero yo creo que la capacidad es un valor positivo. El gobernar tiene que ser en beneficio de la gente y eso no lo ha hecho. Él no gobierna, él ejerce el poder en una forma autoritaria que no es lo mismo que gobernar. Capacitado y está capacitado para robarse el poder, pues sí, puede estar capacitado para eso, pero no para llevar a Venezuela adelante. Yo también puedo decir, llegué a hacer tal cosa, pero ¿qué hiciste con ese cargo? No lo hiciste bien, entonces no estás capacitado. Has llegado y no has hecho nada, desperdiciaste la oportunidad y eso es lo que ha pasado. Han desperdiciado la mayor bonanza económica que tuvieron estos países latinoamericanos en los últimos 20 años y lo han botado a la basura. De Venezuela salen 5 millones y de Ecuador solamente el dólar es lo que nos ha salvado. La otra cosa inentendible en esto, Irene, es que si el diagnóstico es correcto, el que ustedes aportan, el que dijo María Corina, el que has enriquecido tú, los datos que he citado yo, ¿cómo es posible que no se haya caído? Ese régimen tiene casi 32 años en el poder. Algo bueno tiene que tener, ¿no? A ver, cuando la primera elección de Maduro, cuando ya Maduro se iba a enfrentar contra Capriles y se pensaba que se terminaba, el eslogan de la campaña era Chávez marcó la ruta, ahora Maduro está al volante. Claro, o sea, realmente, y en ese momento para mí estuvo muy claro quién iba a ser Maduro. Maduro no era el que iba a estar al volante, Maduro iba a ser la figura, Maduro iba a ser el que salía al escenario, Maduro iba a ser el del pajarito, Maduro iba a ser lo que hemos dicho ahorita, iba a ser la figura de la persona que manejaba el bus y que ahora está al volante, como esta narración. Pero nada más, quienes están atrás... Lo que yo les decía a tus dos compañeros, si está capacitado para gobernar, está capacitado para gobernar como ellos quieren. No, está capacitado. Controlas el poder y haces lo que te da la gana. Está capacitado para ser la figura que el poder paralelo quiere que sea. ¿Que el poder paralelo es quién? El ejército, o sea, el ejército, los militares, quienes están en este momento con las petroleras. ¿Y tras el ejército quiénes? No, después del ejército no hay más. O sea, no hay lo que dice María Corina Machado, Irán, Rusia, un narcotráfico por supuesto, rampante. Pueden tener... A ver, estoy hablando dentro de Venezuela, no estoy diciendo que no tengan nexos, estoy diciendo quien está tomando las decisiones que voy a poner que suscribo. Una cosa es poder no salir del poder y que no se lo tumbe, pero de ahí a gobernar estamos hablando de dos cosas diferentes. Si no, si él supiera gobernar, estuviera apto para gobernar, no habrían 5.2 millones de venezolanos que están saliendo del país. La otra pregunta a la que me lleva esto inevitablemente, ya se imaginan ustedes cuál es. ¿Por qué Trump no ha podido disminuir la hegemonía de Maduro, de sus fuerzas aliadas en Venezuela, o no ha querido? ¿Es negocio para los Estados Unidos tener como efecto de demostración ese régimen en Venezuela para que el resto de países no vayan hacia allá? Lo que pasa es que hay aspectos geopolíticos importantes que están detrás de eso. Esta ya no es una época en la que Estados Unidos puede hacer y deshacer en el hemisferio, sino que hay ciertos países, como los que mencionaste, Carlos, detrás de Venezuela apoyando esto, como Irán y como Rusia. Ellos están en Venezuela, tienen personas en Venezuela, tienen nexos económicos muy fuertes. Entonces, en el momento que Trump quisiera
o bueno, el gobernante que esté en Estados Unidos quisiera intervenir de una forma un poco más fuerte, no solo con sanciones, sino tal vez con algo de tipo militar, no podría, porque se levantarían las tensiones con estos otros poderes geopolíticos que están en ¿Es así en Europa. verdad, Irene? Por supuesto. En el minuto que, sí, a ver, si Estados Unidos en algún momento decide entrar a Venezuela, Rusia, dentro de su esfera de influencia, que le es más interesante Estados Unidos, porque ahí está el Medio Oriente, Correcto. los precios de petróleo y demás, mueve 2 o 3 fichas y Qué cambia todo. interesante. Venezuela Exacto. es producto de una transacción. O sea, Le es permitieron una moneda de los cambio, rusos a realmente. Estados Unidos entrar en Siria y no perder hegemonía en ese sector, y a cambio... Entonces, ¿qué es más importante? Mantener dentro de todo el status quo o no convulsionar una zona cercana a Rusia, por ejemplo, a Irán, a Turquía y demás, o mover aquí a Latinoamérica. Es decir, por lo menos tú también creo que dijiste que estaba perdido esta cosa, ¿no? A corto plazo, ese enclave no se va a mover de ahí. ¿Cómo evitar que la penetración que se está dando acá? De paso, por si no lo saben, había un instituto que nos financiaban Maduro y compañía, a los que han logrado implantar el chavismo en el gobierno del PSOE en España, Pablo Iglesias, entre otros, los financiaba el chavismo. ¿Dónde están refugiados los ecuatorianos del gobierno anterior que se fueron? En Venezuela. ¿Desde dónde operan 30.000 cuentas corrientes para insultarnos cada vez que les da la gana? Allá no sigo con el ejemplo. Ok, ¿cómo evitamos lo más importante en este caso? Que estos elementos que ustedes dicen que tenemos y que a buena hora los han destacado, nos blinden. Ahora sí, en esta coyuntura electoral. Carlos, yo en primer lugar creía que si Estados Unidos debe tratar de mantenerse lo más al margen posible. Yo creo que sería un error tratar de intervenir militarmente, por ejemplo, en Venezuela, porque mira, eso siempre les ha traído consecuencias contrarias. Por ejemplo, cuando Kennedy intervino en Valle de Cochinos, le salió al revés, y por el contrario, eso termina pergeñando un mayor odio hacia el imperio, que es el discurso que esta gente nos vende, y que es un discurso caramelizado, pero que finalmente se impone por este tipo de cosas. Entonces, yo creería que si bien puede ser un gran aliado en materia comercial, los Estados Unidos deberían dejar, como decía Fernando, de intervenir en los países de América Latina, porque dan mala imagen. Yo creo que ellos deberían lavar su imagen y decir, no vamos a intervenir si no vamos a ser únicamente aliados económicos. Ahora, ¿cómo nos blindamos? Yo creo que es diciendo esto, reflexionando. El ecuatoriano tenemos un mes para reflexionar, no caer en lugares comunes de, es que con Correa estábamos mejor, voy a votar por él, cuando ni siquiera conocemos al candidato. Entonces, analicemos las propuestas, veamos cuál pueden ser el futuro a través de todas esas propuestas, si son viables o no. Si el pueblo vea, por ejemplo, que es viable que le entreguen $1,000 de dinero que no hay mensuales, o creen que a través de celulares vamos a poder hacer minería, si realmente creemos que esas son las propuestas que van a sacar al Ecuador adelante, y yo voy a tomar lo que decía Irene, hay que respetar, obviamente, si en la democracia alguien piensa lo contrario, hay que aprender a convivir y respetar. Nadie va a silenciar a nadie por más que piense lo que piense. Pero sí sería bueno que nos pongamos todos de acuerdo y decir que ese no es el camino. O al el camino revés. es otro. O al revés, no estamos exagerando. Les dejo la pregunta para que nos respondan al volver. No estamos exagerando. No es lo peor seguir a cada rato advirtiendo Venezuela, Venezuela, Venezuela. Y como aquí no estamos ni de lejos parecidos a Venezuela, sino empujados, acercados en algunas cosas, lo que estamos es haciéndole propaganda a un modelo equivocado. Este 2021, tu nuevo departamento en Bosques de los Ceibos te está esperando. Aprovecha los descuentos sorprendentes y las facilidades para reservar tu nuevo departamento rodeado de naturaleza. Reserva con solo $500. Empieza a pagar desde febrero y financia tu entrada a 30 meses. Bosques de los Ceibos, cerca de todo menos del ruido. Cuando prosigamos la parte final, no estamos exagerando. No es la mejor propaganda a Venezuela hablar del modelo de Venezuela, como dicen que lo peor contra Correa es seguir tomando en cuenta a Correa. Me lo responden mis invitados al volver. Los niños y adolescentes necesitan continuar con sus estudios desde casa, resguardando su salud y seguros junto a su familia. Es por esto que hemos implementado más de 1,700 nuevos puntos de Internet Wi-Fi gratuitos para su uso y disponible las 24 horas del día. Lograremos salir adelante durante estos tiempos difíciles. Telconet Latam.
Somos más. El peligro de Venezuela, parte final, con 3 jóvenes desconocidos, felizmente, pero que ahora serán conocidos por su opinión. Fernando Moreno Camacho, Alejandro Muñoz e Irene Vélez Fromente. La lanzo y ustedes ven quién comienza ahora. La pregunta quedó planteada. ¿No estamos exagerando, haciéndoles el juego precisamente? Yo creo que no estamos exagerando en lo absoluto y simplemente hay que ver el ejemplo de Venezuela. Ellos tienen las mayores reservas petroleras en el mundo y sin embargo hay una escasez de gasolina brutal desde hace meses. ¿Por qué? Porque el gobierno destrozó PDVSA, cambiaron especialistas en la cúpula de PDVSA y pusieron a políticos, no dieron nada de mantenimiento y fueron capaces de destrozar eso. Si alguien acá quisiera tomar control de más empresas y volverlas públicas, podría pasar algo similar. De ahí también destrozaron la moneda muy rápidamente, comenzaron a imprimir billetes de forma indiscriminada en 2014 y lo que sucede es que en los últimos 5 años el bolívar, la moneda de los venezolanos, ha perdido el 99% de su valor. Estas son cosas que nos dejan ver que elegir a la persona equivocada y que esa persona implemente políticas públicas socialistas puede destruir al país en un término de 5 o 10 años. Es la realidad porque la he visto. He ido a supermercados en Venezuela y he visto que los estantes están completamente vacíos. He ido a lugares donde venden lácteos y resulta que hay leche líquida y no leche en polvo. ¿Por qué? Porque la leche en polvo está regulada por el Estado. Entonces establecieron controles de precios y crearon una escasez absoluta. Entonces imaginen lo que sería ir a un supermercado en Ecuador y no ver alimentos. Eso es lo que podría pasar. No estamos exagerando. Guillermo Lasso ha dicho, Irene, ¿Arauz nos quiere llevar a Venezuela? ¿Tú ves que Arauz haga eso? No lo va a decir, porque sería como pegarse un tiro en el pie. Pero respondiendo a la pregunta, primero al comentario de Guillermo Lasso, sí. De ahí, respondiendo a la pregunta, ¿estamos exagerando? No. Si nosotros vemos las propuestas de Arauz y vemos la situación actual del Ecuador, por ejemplo, una propuesta de dar $1.000 a 1 millón de familias, la pregunta es de dónde va a salir ese ingreso. Él acaba de decir, no nos vamos a meter a donde no nos inviten respecto a Venezuela, dijo Andrés Arauz, y prefirió, al ser preguntado sobre este tema, no entrar a opinar sobre los asuntos internos de otro país, de la misma forma en que no quiere que ni Venezuela, ni Estados Unidos, ni ninguna otra nación se pronuncien sobre la situación política interna. A ver, entonces, es natural que Arauz quiera distanciarse en este momento de Venezuela, porque Venezuela es un fantasma que si lo asocian va a perder, así de simple. Entonces, esas afirmaciones es lo que cualquier candidato en su lugar haría, punto 1. Punto 2, como volví a decir, no estamos exagerando sobre el peligro de lo que podría ocurrir si es que llegara a ganar este candidato, por la simple razón de considerar en la deuda en la que nos encontramos en este momento. La solución más rápida para poder otorgar lo que ellos están proponiendo es poder emitir moneda. Así que tal vez no tengamos el peligro de alguna forma. Él trae 35 mil millones de dólares que tienen los ecuatorianos afuera. No, el cambio, por ejemplo, de regulación, el cambio de legislación es lo primero que ahuyenta a la inversión extranjera. Chavo, inversión extranjera en algún momento va a tener que llegar a la solución, su solución de desdolarizar. Pero quiero decir una última cosa. Tal vez sea mejor no que ser Venezuela no sea el centro del discurso político de los candidatos, porque ese miedo en este momento no es tan tangible para los ecuatorianos. Ajá. ¿Por qué en vez de hablar solamente sobre el miedo de poder llegar a eso, los candidatos no hablan sobre la esperanza? No hablan sobre la esperanza y en lo bien que podríamos estar. Tienen un mes para corregir. Yacu Pérez ha dicho, hablando de Venezuela, Alejandro, no queremos ser igual que Venezuela, jamás. La dolarización se mantiene y hay que fortalecerla. ¿Te crees? Bueno, la verdad es que uno nunca sabe qué esperar con el señor que dice que tiene miedo de que privaticen la lluvia. Yo creo que criterios como esos que pues no revisten ningún tipo de análisis nos ponen frente a un candidato que no sabe dónde está parado en materia económica. Con criterios como esos ganó la prefectura de la SUAY. Con criterios como esos, según las encuestas y mediciones creíbles, en la SUAY está primero. Con criterios como esos tiene una cantidad de millennials atrás por su posición ambientalista.
Sí, yo creo que tenemos que enfocarnos, Carlos, en el mensaje. Por ejemplo, tú mencionabas que el candidato Arauz dice que él no se pronuncia sobre Venezuela. Claro, ¿cómo se va a pronunciar si siendo su mayor aliado ha quebrado y ha destrozado su país? Entonces, obviamente, si mi aliado ha destrozado su país, yo también me voy a querer alejar. Pero eso es una gran mentira. Es evidente que el modelo es el mismo. Es evidente que ellos practican el mismo Pronúnciense pensamiento. ustedes sobre una última declaración que acaba de hacer Andrés Arauz. Y lo menciono porque es el que va o primero en las encuestas con una corta diferencia o segundo. Es uno de los probables seguros en segunda vuelta, como el otro es Guillermo Lasso. Yacu Pérez está a alguna distancia que no puede ser irremontable, 3 o 4 puntos, 5 o 6 según otras mediciones. No podemos contar con una persona más preparada, más probada en su experiencia de gestión, de transformación del país para que acompañen el binomio como es Rafael Correa Delgado. El pueblo ecuatoriano lo sabe, lo tiene fresquito en su memoria y será un cuadrazo, un parte de un equipo que forme parte de este binomio y del próximo gobierno. Ahora, la Constitución del Ecuador dice que quien toma las decisiones es el presidente de la República y el presidente de la República seré yo y Rafael Correa será mi principal asesor. 9 de diciembre. El presidente seré yo y Rafael Correa será mi principal asesor, dice Andrés Arauz. Fernando. Bueno, eso sería algo terrible que nos pueda suceder. ¿Que sea su principal asesor? En economía y en cualquier cosa yo creo que sería algo muy malo porque implantaría las políticas que él también manejaba en su momento. Seguramente trataría de revocar los tratados de libre comercio que se han firmado. Tal vez emitan este dinero electrónico que ponga en riesgo la dolarización. En sí volveríamos a lo que ya se vivió en la década anterior y que simplemente no reventó antes porque hubo la bonanza petrolera. Pero si no hubiera habido una bonanza petrolera, hubiera sido una década aún más desastrosa. Ok. O le puede decir a Alejandro al oído, mira, aquí me equivoqué yo, ¿esta es la forma de hacerla correcta? Yo creo que no, en ellos no hay voluntad de cambiar. Ellos se mantienen en que su modelo es correcto, entonces no va a haber ninguna voluntad de rectificar. Por el contrario, ellos van a querer profundizar su modelo, que no solamente es un tema económico, Carlos, es un tema que viene con corrupción, ¿no? ¿Tan arrogantes son? Es que, Carlos, hay que hacer un análisis de qué es lo que pasó. O sea, hubo muchos casos de corrupción. El reparto de los hospitales no empezó en este gobierno, empezó en el gobierno anterior. El reparto de la cosa pública. Tuvimos un contralor sentenciado por corrupto. Tenemos un fiscal que le están enjuiciando por corrupto. Ministros que han pedido disculpas al pueblo ecuatoriano por haber robado durante la época de Correa. Entonces, todo ese modelo es, digamos, hoy día es la oportunidad de ellos de poder salvarse, porque quienes perpetuaron esto, si es que seguimos en un tema democrático, van a terminar todos tras las rejas, precisamente por todos los errores de materia económica y política que hicieron. No. Si hay un segundo capítulo, no. Y te lo voy a decir yo para concluir. Mira a Cristina, libre en la Argentina. Mira a Fernández intentando una fórmula distinta de Cristina. Mira Bolivia. Ganó la presidencia que fue el mejor ministro de Economía de Evo. Mira en Colombia, las fuerzas simpatizantes con el chavismo crecen. Perú es una realidad por ahora distinta. Chile, hay una eclosión hacia la extrema izquierda y hacia, ¿quién creyera? Hacia el Partido Comunista. Entonces. A ver, respondiendo antes de esa de ahí, respondiendo la pregunta que quiero comentar sobre si tan arrogantes son y si no le va a decir en secreto nos hemos equivocado. No creo que quien quiera volver al país es para decir lo hice mal. Le quiero volver al país es para demostrar que tenía razón. No con esa demencia no se trabaja para decir me equivoqué. Eso lo pudo haber hecho desde allá. Punto 1. Y punto 2, por supuesto, esto de aquí. Yo tenía una amiga venezolana que estuvo en el golpe de Estado que se le hizo a Chávez. Su familia estuvo involucrada y demás. Y me dijo, Irene, ese día abrimos champán y celebramos. Se acabó, se acabó, se acabó. Nadie se imaginó que lo iban a liberar. Entonces, eso fue un punto que a mí me dijo, si tengo una lección que darte, es no minimices el clamor por la necesidad que busca ese modelo. Entrégales otro. Les agradezco enormemente por sus aportes. Hay una hora más que conversar fácilmente con ustedes, pero lo principal ha sido dicho y es suficiente.
rescato un par de cosas. Vamos hacia la esperanza que todavía significa este país, y menos hacia la desesperanza de Venezuela. Y para que el peligro de Venezuela no prenda, como ha comenzado aquí, dejemos de hablar un poco de Venezuela y hablar mucho más de los problemas que la gente quiere que los solucionen para no terminar como Venezuela. El programa sí termina aquí. Hasta la próxima semana. Dios mediante, si ustedes no callan y vencen el miedo, para que ser valiente no salga tan caro y ser cobarde no valga la pena. Transmisión simultánea de Max TV Online, Grupo Caravana y Di Blue FM.